Hola, voy a explicar el planteamiento de este problema de selectividad de la Comunidad Valenciana del 2021 porque es un problema que me gusta utilizar para explicar los problemas de tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Vale? Entonces, lo más importante a la hora de intentar plantear un problema, el enunciado es súper denso, lo he puesto ahí en letra mayúscula para que se vea perfectamente, lo voy a ir leyendo yo. Lo más importante sería hacer una lectura solamente, pero una lectura parando. Entonces, ¿qué significa una lectura pausada o parando? Tenéis que parar en cuanto la cabeza se te llene de información. Eso es muy importante porque los problemas de mate siempre llevan un montón de información muy densa y que hay que razonar. Es imposible, sin comprender la situación del problema, plantearlo, que es lo que pretende mucha gente. El alumno pretende que le salga las ecuaciones directamente. Entonces, ¿cómo se plantearía este problema y cómo se leería? Hay que ubicarse siempre. El problema nos dice, en una empresa de 57 trabajadores, el gasto en salarios ha sido de 62.000 euros. Ahí tenéis que parar en ese punto ya. Entonces, ya ir dándose cuenta de lo que nos va diciendo el problema y nos estás ubicando en una empresa. Esta empresa tiene 57 trabajadores y el gasto en salarios ha sido de 62.000 euros. Ese es el dinero que se gasta en los sueldos de sus trabajadores. Y vamos entendiendo más o menos la situación a la cual nos está planteando el problema, qué contexto nos está diciendo. Vale, seguimos. Una vez que hemos digerido esa frase, continuamos. En la empresa hay trabajadores de tres categorías, A, B y C. Lo único que nos estaría diciendo aquí en esta frase sería que hay tres tipos de empleados en la empresa, ¿vale? Normalmente, como son tres ecuaciones y tres incógnitas, esto ya nos está dando pistas sobre las incógnitas. Siguiente. Este mes el salario de los trabajadores ha sido 800 euros los de la categoría A, de 1.000 euros los de la categoría B y de 2.000 euros los de la categoría C. Aquí lo que nos estaría indicando sería, de esos tres tipos de trabajadores o de empleados que tiene la empresa, cuántos que gana cada uno, es decir, 800 euros los de la categoría A, 1.000 euros los de la categoría B y 2.000 euros los de la categoría C. Claro, esos son ya datos para intentar plantear las ecuaciones. Seguimos. Aquí empieza ya lo más complicado, entre comillas, porque se densifica mucho y encima empieza a decirte palabras raras, pero hay que intentar entenderlo. Una auditoría externa ha indicado que la desigualdad salarial de la empresa es excesiva. Ahí paramos. Esta frase normalmente hay que digerirla, es decir, ¿qué significa lo de una auditoría externa ha indicado que la desigualdad salarial de la empresa es excesiva? Pues que hay trabajadores que ganan mucho y trabajadores que ganan muy poco. Entonces, lo que nos dice o indica el problema es, por lo que ha decidido que el próximo mes se incrementará un 4% el salario de la categoría A. Es decir, esto es muy importante, se incrementará un 4% categoría A. Se mantendrá el salario de los trabajadores de la categoría B, es decir, esto se mantendrá el de la categoría B. Claro, son palabras que son muy importantes a la hora de plantear el problema. Y se rebajará un 10% el salario de la categoría C. Es decir, aquí se rebajará un 10% el salario de la categoría C. De esta manera, el gasto de la empresa en el próximo mes se reducirá un 2%. Vale, el gasto de los salarios se reducirá un 2%. Claro, aquí esta frase es bastante densa. Una vez que ya hemos intentado entender más o menos la situación, tenemos que saber cuál es nuestro objetivo. Es decir, nuestro objetivo sería ahora definir las incógnitas perfectamente, porque eso te lo van a puntuar. ¿Quién son estas incógnitas? Y se ponen entre comillas. Vale. La definición de las incógnitas normalmente suele estar en la pregunta. Te preguntan cuántos trabajadores de cada categoría tiene la empresa. Pues entonces las incógnitas no va a ser categoría A, categoría B, categoría C. No se puede poner categoría. Se tiene que poner lo que es. En este caso serían trabajadores categoría A, trabajadores categoría B y trabajadores categoría C. Estas son las incógnitas perfectamente definidas del problema. Una vez que tenemos las incógnitas, ya nuestro objetivo sería plantear las tres ecuaciones. Es decir, las tres ecuaciones se plantean para luego resolver, o bien por Gauss o bien por Cramer, como ya queráis eso. Entonces, ¿cómo se plantean las ecuaciones de un sistema? Una vez que hemos
comprendido la situación del problema, nos vamos a intentar plantear las ecuaciones. Entonces, son tres siempre. Hay una que sería, hay que buscarse alguna ecuación de la totalidad. Es decir, habría una ecuación que sería x más y más z igual a un total. Normalmente los alumnos van aquí y pescan el primer dato que pillan, pero hay que pensar que están montando un sistema con lógica. Es decir, x que son trabajadores, la y son trabajadores y la z son trabajadores. Entonces sería trabajadores más trabajadores igual a trabajadores, que en este caso el dato de los trabajadores sería 57. Es decir, la primera ecuación sería que la suma de todos los trabajadores de cada tipo sería 57. La segunda ecuación, pues va a ser una ecuación que se monte con el dinero. Es decir, esos 62.000 euros es un total de gasto. Y claro, ese 62.000 euros va con los sueldos de los trabajadores. Es decir, los 800 que nos dijeron, dice, el salario de los trabajadores ha sido de 800 euros de la categoría A, de 1.000 los de la categoría B y de 2.000 los de la categoría C. Es decir, que si nosotros nos gastamos 800 por X más 1.000 por los trabajadores Y más 2.000 por Z, será los 62.000 euros. Es decir, es una ecuación de trabajadores, dinero por los trabajadores es el dinero de los salarios A, dinero de los salarios B, dinero de los salarios C, dinero. Y la última ecuación es la... yo elejo este problema normalmente para explicar cómo funciona el tanto por ciento. Aquí normalmente os volvéis locos. Es decir, nos han dicho que los de la categoría A se le incrementa un 4%. Eso no significa un 4%. Un 4% no es incrementar. Un 4% es calcular el 4%. Incrementar significa que vas a sumar algo. Entonces, ¿cómo se saca ese coeficiente? Pues será, a los trabajadores de la categoría A se le hace un 4% más. Eso significa que al 100% que cobraban se le suma el 4%. Eso nos da un 104%. Y este dinero, ¿vale? Este tanto por ciento sería 104 partido por 100, que al final el coeficiente es un 1,04. Ese coeficiente es el que tenemos que aplicarle a los 800 euros de sueldo para conseguir el incremento. Es decir, en esta tercera ecuación, 1,04 por 800 por X. Y este será el nuevo salario incrementado ya con ese coeficiente y lo haríamos con la calculadora, ¿vale? Esto daría 832 euros, ¿vale? Luego, a la categoría B nos dicen que se mantendrá el salario. Entonces, los de la categoría B se irán cobrando los 1.000 euros. Los de la categoría B se irán cobrando los 1.000 euros, ¿vale? Que cobraban. Es decir, a estos no se les sube ni se les baja. Y luego a los de la categoría C, que son los que más dinero ganan, le dice que se les va a rebajar un 10%. Es decir, a la categoría C se le va a rebajar un 10%. No es el 10%. Una rebaja sería exactamente lo mismo que tenemos que hacer ahí. Es decir, cuando el tanto por ciento tiene tres caras. Un 10% sería un 0,10. Subir un 10% sería el 110, es decir, 100 más 10, 110, que sería un 1,10. Y bajar un 10%, que es en este caso sería 100 menos 10, 90%, que es el salario que se le queda nuevo. Luego el coeficiente será 0,90. Conclusión. Aquí, fijaros que subir es sumar y bajar es restar. Y este será el coeficiente que tenemos que aplicar aquí. Es decir, al salario de 2.000 euros será obtenido 0,90 por 2.000 euros, que era el salario original, por Z. Y faltaría la última cosa que lleva chunga este problema, que es que de esa manera el gasto en la empresa en el próximo mes se reducirá un 2%. Claro, tenemos que reducir un 2% al 62.000 euros, que era el gasto original del mes anterior. ¿Cómo se aplicaría eso? Pues igual, si hay que reducir o una bajada del 2%, será el 100 menos el 2% da un 98%. Es decir, el coeficiente a aplicar será el 0,98. Y este 0,98 lo tenemos que multiplicar por el 62.000 euros. Una vez que tenemos eso, aplicando esta multiplicación aquí, que la rebaja aquí de un 90%
son 100, son el 10% por cada 10 euros por cada 100, este salario del 2000 se va a quedar en 1.800 euros. Y este resultado pues lo tendríamos que hacer con la calculadora. Conclusión. ¿Cómo se hacen los aumentos? Lo más importante de este problema sería intentar ver cómo se aplican los aumentos, es decir, las subidas y las bajadas. No es el 4% el 4%, es decir, incrementar un 4% significa sumar un 4% más. Y sería el 104. Y el coeficiente a aplicar sería el 1,04. Bajar un 10% no es un 10%, sino quitarle un 10%. Y tendríamos que restarle al 100% el 10% y se quedaría el coeficiente del 10%. Y una vez que tenemos el sistema, ya lo resolvéis o por Gauss o bien o Kramer, el método que queráis, porque el sistema es compatible y determinado. Y si queréis comprobar las soluciones, la X, la Y y la Z da ahí. La X da 30, la Y da 16 y la Z daría 11, ¿vale? Eso sería el planteamiento del problema. Muy importante intentar comprender la situación. Este sería un problema muy importante para por lo menos entender lo de... Lleva una ecuación del total, la ecuación del total del dinero y luego la ecuación tercera que sería la ecuación de los tantos por ciento. A ver, que se vea bien las soluciones, ¿vale? X igual a 30, Y igual a 16 y Z igual a 11, ¿vale? Y así quedaría el planteamiento ya hecho. Bueno, mucha suerte en los exámenes que vayáis haciendo. Ánimo con el curso.